Debates y Soluciones, queremos orientarle respecto al salario mínimo, cuando el salario que le están pagando está acorde a la ley. Siempre que uno es, por ejemplo, pasante en una empresa que lo están poniendo a prueba, en la mayoría de los casos se contratan por el mínimo, nunca por más. Pero ¿cómo saber si en realidad lo que te están pagando es lo adecuado? Y también, ¿qué repercusión tiene esto al momento de tus prestaciones sociales cuando ya, como decimos popularmente, te vas a jubilar? Aunque no sea el término adecuado, ¿verdad? Pero es como nosotros conocemos ya la etapa de la vejez, donde se nos pasa una determinada pensión. Esta cuantía depende o no de este salario que vos recibás. Y qué tan cierto es también que si vos tenés un mejor salario en los últimos 5 años, eso es lo único que determina la pensión, la cuantía de tu pensión. Vamos a abordar este interesante tema con nuestros especialistas, Odilio Vargas, que ya nos acompañan hoy día, profesor Sergio Zamora, que él es experto en tema laboral, y también nuestro invitado, el doctor Manuel Ruiz, quien nos acompaña para hablar de ese tema de seguridad social de cara a las pensiones. Buenos días, bienvenidos a ambos, qué grato que nos puedan acompañar. E iniciamos con ustedes. Bueno, muchas gracias, buenos días, que Dios los bendiga. Como siempre, los temas laborales y de seguridad social son temas trascendentales para el trabajador que está activo, y para también el trabajador que está cesante, porque muchas veces la persona ha cotizado y entonces se va en condición de cesante y ahí, estando desempleado, tiene algunos derechos. Por lo tanto, nosotros siempre le rogamos a los estimados televidentes de que cuando se nos pregunte tomen nota, porque tanto el doctor como este servidor tratamos de enfocarles la parte jurídica para que usted luego lo confirme y de esa manera contribuyamos de forma positiva a sus inquietudes, pues que nosotros con mucho gusto la abordamos. Por supuesto, vamos a iniciar con esto del tema laboral. Muchos desconocen cuánto es lo indicado, cuánto es lo que la ley estipula según el sector o el rubro donde están, ¿verdad? Profesor Sergio Zamora, más o menos cómo anda la tasa de salario mínimo acá. Bueno, bienvenido, un gusto que nos acompañe. Igual. Efectivamente, el salario mínimo que entró en vigencia a partir del 1 de septiembre de este año va a tener vigencia hasta el 28 de febrero del año 2017. Entonces, dentro del mínimo, del salario mínimo, como bien decías, está estipulado por sectores. El mínimo tenemos dentro de los sectores 3.480 y como máximo tenemos de 7.789 Córdoba. Entre esos se manejan todos los sectores, entre el más bajo y el más alto, ¿verdad? Tenemos ese es el del agropecuario, el más alto, que es el sector construcción. Y sobre esa base es que los empleadores no pueden pagar menos de lo que esté establecido en la Comisión del Salario Mínimo. Cada año se establece una comisión para saber si se va incrementando poco a poco, paulatinamente, ese salario mínimo. ¿Qué tanto avance se ha tenido en cuanto a esto y qué se puede esperar más? Bueno, sí, efectivamente, según la ley del salario mínimo, el salario mínimo debe irse ajustando 2 veces al año. La ley establece que debe hacerse 2 veces al año. Al inicio que surgió esta ley, efectivamente se hacían las 2 veces al año. Hoy en día lo fijan al inicio de año, en febrero, para todo el año y dejan el porcentaje que van a fijar en todo el año. Pero ese porcentaje que ya se queda negociado a partir de febrero, al inicio de año, lo dividen en 2 etapas. Ejemplo, en este año fue el 9%, 4.5% para el primer semestre y 4.5% para el segundo, que es en el que estamos ahorita. Entonces, se completa hasta en el segundo periodo el otro 4.5% para completar el 9%. Como dicen muchos, pues famosos dígitos de un dígito, cuando inició a moverse el salario mínimo era de 2 dígitos. Ahora lo tenemos de 1 dígito, entonces estamos viendo que más bien ha decrecido. ¿A qué se deberá? Bueno, eso va en base a las negociaciones que han gobierno, sindicatos y empresas privadas. Así es bastante retórico eso, que cuando vas y estás al pendiente de cuál es el resultado de la negociación, es la misma retórica de que no se han puesto de acuerdo precisamente por ese pleito que sea 1 o 2 dígitos. Lamentablemente, quienes son los más afectados pues somos los trabajadores. Si hay llamadas, con mucho gusto al 2222-7808 y sus mensajes al 8529-8731. Es importante saber, por ejemplo, si uno está dentro de una empresa a prueba, como dicen, si en ese tiempo se le debe pagar o no, y una vez que te contratan, si te contratan por el mínimo en los siguientes 2 años te deben de nivelar.
¿O te deben de incrementar? Bueno, y si te contratan dentro de un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, podemos establecer periodo de prueba, que como máximo el artículo 28 del Código del Trabajo establece que son 30 días. No es como muchos dicen, estoy en prueba por 3 meses. Sí. Eso de 3 meses se llaman contrato de trabajo por tiempo determinado Y se debe pagar. y no se estipula prueba en los contratos. Solo en los contratos de trabajo por tiempo indeterminado se le establece el artículo 28 del Código del Trabajo. ¿Y se debe pagar un salario? Claro, claro. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del empleador cuando está en un periodo de prueba los 30 primeros días? Es única y exclusivamente que si superaste la prueba y te quedas trabajando, pues está bien. Si no, la única obligación que tiene el empleador es de pagarte el salario correspondiente a esos 30 días. Tenemos una llamada telefónica. Buenos días, adelante. Gracias por esperarnos. Bienvenido, bienvenido. Buenos días. Adelante, caballero. Mi consulta es de que yo estoy estudiando arquitectura. Sí. Ya culminé mi carrera ahorita iniciando. Estoy dando, ya pasé pasantía, todo eso ya lo hice. Pero ahorita acabo de entrar a una empresa. Y me ofrecieron un salario de 6.000 córdobas al mes. Entonces, pero ahora que me hicieron firmar de que me iban a quitar el 10% de servicios profesionales. Sí. Ya, entonces, yo no he combinado mi carrera, soy profesional, estoy estudiando, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué? Si no me están pagando como un profesional, me van a quitar el 10% de servicios profesionales. ¿Por cuánto tiempo es su contrato? Estoy a prueba, supuestamente. A prueba, pero estoy haciendo normal todo el trabajo que se hace. Es una empresa de Banú. Está bajo el esquema de contrato por servicios profesionales, entonces, o sea... No me han hecho firmar un contrato ni nada, porque me dijeron, bueno, ok. Está a prueba por servicio Sí. profesional, o sea, son dos cosas que no sé si eso existe. A prueba en servicio profesional y todavía quitarle el 10%. ¿Para dónde debe ser 10%? No sé. No. Miren, los contratos de servicios profesionales se rigen por la legislación civil. Y la legislación civil es inminentemente formalista. Tiene que existir el documento para que le puedan aplicar ese 10% como servicio profesional. Si no existe ese documento, para todos los efectos, la ley reputa que es un trabajador y no bajo la modalidad de servicios profesionales. Y está bajo la modalidad de un contrato de trabajo por tiempo indeterminado. Por eso es bien interesante, y aquí se lo hago ver a los empleadores, de que es muy interesante y muy apropiado y muy atinante de que toda persona que contraten debe de tener su contrato de acuerdo a la característica propia para la cual lo contrataron. ¿Qué debe hacer él entonces en este caso? ¿Qué le recomendamos? Bueno, lo que se le recomienda es, dice que está haciendo pasantías donde le entendió. Sí. Ahora, esa es Apruebas. otra particularidad. Cuando hay estudiantes que están haciendo pasantía, hay que hacer un contrato de trabajo también donde se especifique que un contrato donde se especifique que es un contrato que está ejerciendo una pasantía para no poder distorsionar, porque muchas veces se puede esconder que verdaderamente lo tenés trabajando y no que Y está decir haciendo que tú pasantía. pasando. Exactamente. Ok, se nos quedó una duda únicamente en mi caso. Si te contratan por el mínimo en los siguientes 2 o 3 años, ¿estipula o no la ley algún porcentaje de nivelación? Porque hay devaluación de la moneda, cada vez la cuantía de los salarios aplica menos, el poder adquisitivo se reduce, pues. Entonces, si la ley contempla que se debe de incrementar anualmente luego de que te contrataron por un mínimo. El espíritu de la ley del salario mínimo es eso, fundamentalmente. Está revisando por las devaluaciones, por el deslizamiento, por la carestía de la vida. Por eso es que se deben de reunir 2 veces al año para ir reajustando ese salario mínimo. Ahora, mientras la Comisión del Salario Mínimo no mueva el salario mínimo, ningún empleador está obligado a incrementarlo. El problema es cuando ya te incrementaron una vez, ya no tenés el salario mínimo, entonces simplemente no te vuelven a incrementar. Y los que ganan el salario mínimo en los futuros años, ganan igual que vos que tenés años de estar en una empresa. Es decir, no hay una política que regule esta parte, cuando ya no ganas el mínimo. Mira, ¿cuál era el problema? Porque y la empresa privada ese era el apuro que se tenía cuando inició el famoso salario mínimo. ¿Por qué? Porque se decían que en la empresa privada el salario básico es el que estaba un poco más por encima que otros sectores. Entonces, cuando comienza a surgir el salario mínimo y viene incrementándose poquito a poquito, iba a llegar a un momento este salario mínimo de topar con los salarios que tenían establecido la empresa privada.
de manera tal que hoy en día casi hay muchos que ya Sí. están parejos. Entonces, en la medida de cómo vaya incrementándose, se vaya la comisión de salario mínimo incrementando, la empresa privada también va a tener que ir incrementando, nivelando de acuerdo a lo que se negocia en la comisión del salario mínimo. Tiene ¿verdad? que hacerlo. Entonces lo tiene que hacer, tan Ok. obligado, cuando ya es con la comisión del salario Pero te mínimo. lo venden bajo el concepto de incremento y es una nivelación prácticamente, ¿no? Sí, pero si vos te percatás, 9% sobre tu salario, ¿cuánto es al año? En relación a cómo se pone la situación, la carestía de la vida, pero debemos de reconocer algo, de que también pasamos como 16 años que no se movía el salario para nada. Sí. El salario comienza a evolucionar a partir de esta ley. Esa es una realidad. Hay empresas que honestamente hacen, además de la nivelación de salario correspondiente en base al salario mínimo, también hacen nivelación de la devaluación de la moneda. Hay algunas, pocas, sí, ¿verdad? sí. Que eso está dentro de la ley. ¿Tenemos Así. una llamada? Así es, hay una llamada en espero, Dili. Buenos días. ¿Aló? Sigue con nosotros. Buenos días, bienvenido o bienvenida. Bueno, vamos a recibir la llamada más adelante. Doctor Arias. Vamos a entrar al tema de qué tan determinante es tu salario al momento de una pensión por vejez. ¿Es así? Una jubilación. Primero aclaremos eso, ¿verdad? Aunque ya lo hemos aclarado otras veces, pero es importante que lo conceptualicemos nuevamente. Entonces yo quisiera 4 cositas, digamos, al que es cesante, el cesante no es un trabajador. Perdón, el pasante no es un trabajador. El pasante cumple un requisito académico en la que el empleador suscribe un convenio con la universidad envía a ese estudiante y además hay un convenio entre el IN y la empresa privada, porque así debería de ser, de que ese pasante no es un trabajador y no está afecto al seguro social. Que el empleador le dé una cantidad de dinero a una persona que es pasante es política de esa empresa, que a un muchacho o una muchacha que está de pasante y escrito en un convenio va a estar tantas horas y la empresa le pasa un informe a la universidad. Por lo tanto, ese que le están dando 6.000 córdobas, ya ese no es un pasante, ya usted no es un pasante, ya usted es un trabajador, porque cuando es pasante debe de cumplir los requisitos establecidos por el convenio entre el empleador y la universidad. Ahora, esa ayuda que le dan a los pasantes es opcional. Es una ayuda que no está afecta, al menos en seguridad social no está afecta, porque fue reforzado, aunque nosotros sosteníamos esto, efectivamente el COSEP y el IN firmaron un convenio en que esto no están afectos porque no son trabajadores. El IN afecta a los trabajadores. Esa es una, por lo tanto, usted, estimado pasante, que dice que es pasante, ya usted no está en esa categoría, porque si le están dando 6.000 córdobas Y le quitan un 10%. y le quitan un 10%, ahí había que aclararlo desde el punto de vista laboral, pero efectivamente usted ya no es un... ¿Y si cumple un horario? Ya usted es un trabajador que debe... Ahora, para aclarar también en relación a esto, si te dan una ayuda que no llega a un salario mínimo, eso es legal. opcional de la empresa. Exactamente. Si quiere te la da y si no, no. Exacto, le Y dan por de- otro lado, el tiempo de la pasantía, ¿cuánto puede permitirse según la Es que ley? eso está escrito, hay, digamos, hay 3 meses, horas. Y eso lo hace también en los colegios privados. Por ejemplo, en el caso de mis hijos, cuando estudiaban en un colegio privado, le decían, yo necesito que hagas tantos servicios sociales, y el hospital le pasaba una nota al colegio diciéndole, aquí estuvo el joven fulano y tal, y hizo tantas 75 horas, porque en ese momento eran 75 horas. En este momento creo que anda ahí por unas 130, 140 horas, por lo tanto allí estaría en función de los acuerdos que se puedan hacer entre la universidad, y lo que le dan es simplemente una ayuda para que pueda comer, para que se mueva, y entonces eso no está afecto al seguro social. Hay otra llamada. Tenemos otra Ese, llamadita. ajá. Buenos Hay una días, llamada adelante, antes de le continuar con los escuchamos. otros 3 puntos. Así es. Aló. Buenos días. Bienvenido, caballero. Buenos días. Buenos días. Yo tengo una consulta. Fíjese que hace como unos 15 días más o menos, exactamente el 27 de noviembre, nos sacaron de trabajar de la empresa. ¿Cómo es? De octubre, perdón. Sí. Y pues nos dejaron en el aire y nos dijeron que iban a darnos liquidación.
pero voy por mi hoja de mi liquidación y me dicen que me van a dar 24 por 3 años. En esos 3 años yo solo salí 3 veces de vacaciones, pero hace poco volví a ir a ver cuánto me iban a pagar de los 15 días que había elaborado, y me dijeron que no era esa la hoja, que me hicieron otra, y me hicieron una con 21.000 córdobas. Yo quisiera saber si estoy están en lo correcto o debo ir a algún lado a reclamar. Antes que nada, déjenos su nombre completo y su número de teléfono también para valorar el contrato que usted pudo haber tenido y que con los especialistas ¿Cuánto lo tiempo pueda abordar. trabajó también? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuáles eran las condiciones del trabajo también? ¿En qué momento? Porque él decía 3 años y de 3 años solo salió una vez de vacaciones. Quiere decir que le quedaron, por los 3 años, son 30, 60, 90 días serían por los 3 años, derecho a vacaciones, porque semestral son 15 días. ¿Cuánto era su salario, Y eso señor? le dieron 15 días de vacaciones. ¿De cuánto era su salario, joven? Era de 4.800. ¿Cómo? 4.800. 4.800. Y ahora la liquidación solo va a ser por 20.000 córdobas. Bueno, ahí tal vez el doctor Leto. El otro aspecto interesante que me preguntaba aquí es sobre el asunto del salario mínimo vinculado con la cuantía de la pensión. Sí. Fíjense que si nos vamos a los salarios mínimos, creo que andan entre 9 o 10, por ahí andan los salarios mínimos. En el caso del Seguro Social, independientemente de la actividad del trabajador, la ley establece que la pensión no puede ser menor del 100% del salario de la industria manufacturera, que en este momento anda en 4.648, no tiene por ahí el 4.680.40 me parece, o 20 por ahí. Entonces, ¿qué es lo importante? De que todos los pensionados, digamos, están vinculados. Ninguna pensión puede ser menor. Usted ganaba 3.000, 100% del salario de la industria manufacturera. Usted era de la industria, digamos, de servicio, se va al salario de la industria manufacturera. Pero ese es el mínimo. Por lo tanto, ¿cómo influye el salario mínimo en la cuantía de la pensión? Casi no influye en nada porque está garantizado que la persona, usted gana 5.000 córdobas o 6.000, efectivamente su pensión sería menos que el salario mínimo porque estamos hablando de un 50, de un 60, de un 65%, entonces si sacamos 60% de 6.000, pues realmente sería inferior al 100% del salario de la industria manufacturera. Recomendación: estudien la ley 625, que es la ley del salario mínimo, la estudian y lo vinculan con el artículo 2 de la ley 160. Y dice la ley 160, ninguna pensión en curso de pago que está activa puede ser menor del 100%. Luego estudia el artículo 85, numeral 1, que dice que ninguna pensión puede ser menor del salario de la industria manufacturera. Por lo tanto, usted trabajador, usted pensionado, debe estar claro, cuando le van a otorgar la pensión, que no sea menor del 100% del salario de la industria manufacturera a la fecha del otorgamiento de la pensión. 2. Ninguna pensión en curso de pago puede ser menor de ese 100% más las asignaciones familiares. Por lo tanto, la ley 625 del 2007 tiene un rol muy importante en la vida del Seguro Social.